Plan Jalisco 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido. Buenos días a todos. En nombre del Secretario de Desarrollo e Integración Social, el licenciado Salvador Rizo Castelo, y de toda la Secretaría, esperamos que esta jornada de reflexiones y aporte muy buenas recomendaciones, no solamente para el Plan Estatal de Desarrollo, sino para la toma de decisiones en política pública. Y me gustaría a lo mejor hacer 3 reflexiones para dar inicio a esta jornada. La primera es un poco con el dilema o la inquietud que nos encontramos todos los funcionarios públicos que trabajamos en el sector social, y es esa dualidad o esa relación un poco extraña que tenemos que ir manejando día a día con la política económica. Los que trabajamos en política social sentimos que tenemos que ir un poco detrás de las consecuencias que deja la política económica y un sistema económico que cada día deja a más personas excluidas del sistema productivo. Y como decían por ahí en un foro mundial, la política social es como la ambulancia que recoge los heridos que deja la política económica. Entonces tenemos un gran reto de empezar a conciliar o a dialogar con esa política económica para que no tengamos siempre los que trabajamos en desarrollo social que ir un poco atrás, recogiendo todas las consecuencias y tratando de intervenir en una situación que se sale muchas veces de nuestras manos y que se sale de toda acción del sector social, pero que finalmente es en nosotros donde se esperan los grandes resultados en materia de pobreza, en materia de desigualdad, pero poco tenemos que hacer si esa política económica o si ese sistema económico no da avances y no da grandes pasos en estos 2 temas importantes. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es el reto también que tenemos de consolidar una política fiscal que sea consecuente con esta política social, es decir, cada vez las recomendaciones tienden a ampliar los sistemas públicos de transferencias monetarias condicionadas o no condicionadas. La CEPAL ya no solamente recomienda estas transferencias monetarias hacia adultos mayores, sino que también lo proponen hacia la infancia y cada vez más a sectores de la población vulnerables que implican grandes esfuerzos en materia de gasto social. Pero este gasto social no se puede soportar en la medida en que no tengamos una política fiscal y una política financiera muy disciplinada, muy austera y consecuente con la enorme inversión social que cada vez se demanda. Entonces esa sería mi segunda reflexión, la importancia de organizar el gasto público y la importancia de organizar una política fiscal que sea consecuente con la política social que requiere cada vez de más inversión en la población vulnerable, población específica. Y la tercera reflexión es esta conexión que tenemos que ir fortaleciendo y estos lazos que tenemos que ir fortaleciendo entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Cada vez hay más espacios de diálogo, cada vez hay más espacios de encuentro, pero el reto fundamental es que estos espacios de diálogo y estos espacios de encuentro se concreten en proyectos de trabajo exitosos. Y ahí tenemos una deuda pendiente tanto la sociedad como las organizaciones. Que esa relación sea cada vez de mayor confianza, sea cada vez más eficaz y más productiva, fortalecer esos lazos de trabajo, sobre todo de trabajo, porque de espacios de discusión como este y como muchos otros asistimos todos los días, pero la posibilidad de concretar en proyectos que realmente relacionen a las instituciones con la sociedad civil en cosas muy concretas es un trabajo que tenemos pendiente. Esas serían mis 3 reflexiones para abrir espacio a esta jornada. Esperamos que salgan cosas muy productivas y enhorabuena para la subsecretaría Planeación. Mucha parte del señor secretario de Educación del Gobierno del Estado, el maestro Francisco de Jesús Ayllón López. Él ofrece una amplia disculpa por no estar con nosotros por razones de agenda
pero me ha pedido que lea el siguiente mensaje. Es para mí un verdadero honor participar en el arranque de este taller con miras a la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 y agradezco la convocatoria del Dr. David Gómez Álvarez, Coordinador General de Gestión Gubernamental. Esta convocatoria es muestra de que en el Gobierno del Estado de Jalisco todos y cada uno de nosotros estamos empeñados en cumplir con los compromisos adquiridos al escuchar las voces que pueden aportar al desarrollo de nuestra entidad. El día de hoy nos toca escucharlos a ustedes, expertos en el área de planeación y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de construir consensos sobre los desafíos y áreas de oportunidad que se presentan en nuestro Estado, para de esta forma establecer propuestas para alcanzar las metas que se plasmarán en el Plan Estatal de Desarrollo. El señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ha señalado que no se trata de reinventar Jalisco, sino garantizarle al ciudadano que será parte del avance del desarrollo de la entidad en este plan, el más ambicioso que se ha hecho en la historia para el rumbo del Estado. Esa es la primera de muchas ocasiones que coincidiremos en esta tan importante tarea, ya que ustedes nos acompañarán en la creación del documento rector que guiará los rumbos de esta administración y del Estado hasta el año 2033. Aquí y ahora inicia la construcción de una estrecha relación que desde la Secretaría de Educación sabremos fomentar para juntos potenciar el desempeño del sector educativo. Como secretario de Educación me congratulo de compartir este espacio con ustedes, aún más en estas fechas en donde nos ocupa el tema de la reforma educativa, reforma que gracias a los consensos alcanzados por el señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con todos los actores políticos de nuestro país, ya se encuentra plasmada en nuestra Carta Magna. La reforma educativa tiene como principal objetivo dar pasos firmes hacia el logro de la calidad educativa, calidad que tanto añoramos todos los jaliscienses. Ahora el reto de todos los que conformamos la Secretaría de Educación es llevar esta reforma a las aulas. Si bien es cierto que la planeación nos ha ayudado a acercarnos a nuestros objetivos, aún nos falta mucho por hacer, como por ejemplo en nuestra entidad contamos con lo necesario para dar educación primaria a todos los niños, pero casi el 6% de ellos en esta edad no llegan a las aulas. Es por eso que toma mayor importancia este instrumento de planeación, desde el cual podemos establecer estrategias para llevarlos y retenerlos en la escuela. Por otro lado, la planeación nos permite establecer una ruta crítica para ordenar nuestro desarrollo en los próximos años, proyección que resulta muy importante en el sector educativo, ya que con la movilidad poblacional, la necesidad de construcción de escuelas se viene modificando año con año desde el centro hacia la periferia de las zonas urbanas. Otro de los grandes pendientes de nuestro Estado es el que se refiere al rezago educativo, que si bien se ha venido reduciendo en los últimos años, no lo hemos erradicado de nuestra sociedad, por lo que hago un especial énfasis en la necesidad de establecer estrategias pertinentes desde el Plan Estatal de Desarrollo para bajar sustancialmente esos 2 millones de jaliscienses mayores de 15 años que no tienen concluida su educación hasta el nivel de secundaria. Por todo lo anterior, me dirijo a ustedes con la certeza que en esta jornada todos tenemos el mismo objetivo, con la finalidad de convertir el Plan Estatal de Desarrollo en el motor para el cambio que nuestro Jalisco necesita. Hasta aquí el mensaje del señor secretario y por mi parte agradezco su atención y les deseo mucho éxito en estos trabajos. Muchas gracias. En nombre del doctor David Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación, el maestro Ricardo Villanueva, secretario de Planeación, Administración y Finanzas, soy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho su presencia y su participación en este taller de desarrollo social. Este taller forma parte de uno de los varios instrumentos de consulta que se están utilizando en este proceso de integración del Plan Estatal de Desarrollo. Simultáneamente, por ejemplo, han iniciado
mesas de trabajo, talleres de planeación con las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal. Tenemos, por ley, entregar una primera versión del Plan Estatal de Desarrollo a finales del mes de agosto. Sin embargo, vamos a continuar con los trabajos a partir de, bueno, si teníamos ya lista esta primera versión a finales de este mes. A partir de principios de agosto, nuestra intención es continuar de forma exhaustiva el contacto con todos los sectores de la gobernanza. Ustedes seguramente más adelante los vamos a volver a molestar para volverlos a convocar en su sector. Quienes vengan de las universidades pues, participarán en el sector académico, quienes vengan de la iniciativa privada, pues este sector, quienes vengan de organizaciones de la sociedad civil, igualmente. La intención, como bien mencionaba mis compañeros, como bien mencionaba Pepe, es impulsar el desarrollo de la forma más ambiciosa que podemos. Quisiera comentarles en este punto un poco del decreto de la política de bienestar que se acaba de publicar hace unos días, específicamente el 6 de julio, y la cual va a ser el eje rector para todo este plan estatal de desarrollo. ¿Sí? Es una política muy ambiciosa, por supuesto. ¿Sí? Sin embargo, creemos que no solo es deseable, sino posible si trabajamos todos juntos. Por eso también queremos insistir en que pueda permear el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza implica que todos los actores, sean del gobierno, sean de la sociedad civil, sean de la iniciativa privada, del sector académico, etc., todos los actores pueden cooperar, todos los actores pueden implementarse y pueden ser corresponsables del desarrollo. Nos queda claro que si no hacemos, si no fomentamos estas sinergias entre todos los sectores, no vamos a alcanzar los resultados óptimos para el bienestar de la población y para el bienestar del Estado. Como bien mencionaba mi compañera, mi maestra Sonia Carolina, no es suficiente nada más con reunirnos, con de vez en cuando, contacto, etc. Esta es la parte de una manera fácil del planear. Es muy bonito y puede ilusionarse, etc., etc. Sin embargo, nos queda muy claro que si no le damos continuidad a estas sinergias de todos los sectores, que si no aterrizamos de forma contundente esto que estamos planeando en programas, en políticas, pero también en proyectos no solo del gobierno, sino gobierno, sociedad o algunos serán líneas de acción exclusivas de la sociedad o sus actores, no vamos a poder avanzar. Tenemos que medirnos, por supuesto. El Plan Estatal de Desarrollo va a tener indicadores de desarrollo muy precisos, en los que todos los actores tenemos que contribuir a tener avances. Sin embargo, algunos subproductos de este Plan Estatal de Desarrollo, como serían los planes institucionales para las dependencias y organismos, el Plan General del Poder Ejecutivo, tendrán no solo indicadores de desarrollo, sino también indicadores de desempeño. Queremos que nuestras herramientas de política pública puedan medir su eficacia, su eficiencia, su economía, su calidad y posteriormente su impacto. Y así como queremos tener nosotros como gobierno estatal planes institucionales, que además por ley tenemos que tener Plan General del Poder Ejecutivo, en esta ocasión, y ojalá que pueda institucionalizarse esta práctica, quisiéramos proponerle a todos los actores de la gobernanza que podamos llegar a que todos tengamos un plan de trabajo, sea el sector académico, sea el sector productivo, sean las organizaciones de la sociedad civil, que todos puedan, por supuesto, el gobierno estatal y los otros niveles de gobierno, poderes, todos podamos tener un plan de trabajo con indicadores, que podamos tener también, por supuesto, un sistema de monitoreo y seguimiento con una fuerte participación de la ciudadanía, por supuesto, para estar evaluando cómo vamos, si tenemos que hacer ajustes, ¿sí? Si en verdad estamos, si estas políticas, programas o líneas de acción que estamos implementando son efectivas o no, ¿sí? Entonces, esto no se ha dado, no solo no se ha dado en Jalisco, sino no se ha dado en ninguna parte del país. Esto va a ser una innovación que, si lo podemos hacer bien, si podemos institucionalizar estas prácticas, en nuestra opinión sería la mejor aportación que como administración actual podemos dejarle al Estado. Que la sociedad se acostumbre a hacer un contrapeso efectivo del gobierno. ¿Sí? Podrá venir otro gobierno, otro equipo,
sea, pero si ustedes como sociedad le piden, exigen de forma diplomática, respetuosa, que necesitan colaborar junto con él, esto va a ser mejor para Jalisco y queremos que sea un precedente para todo el país. Nuestra intención, les digo, es aprovechar todas las fortalezas y potencialidades, son muchas que tiene su estado. Yo no soy de aquí, siempre he admirado la cultura emprendedora, por ejemplo, de su gente, sus riquezas naturales. Yo vengo del estado de Michoacán, un estado con también muchos recursos, pero también muchos problemas, desafortunadamente. Pero ustedes pueden ser un ejemplo a nivel nacional, ¿sí? Y pues es lo que vamos a tratar de aprovechar y creo que sí se puede lograr. Muchas gracias. Alcohólicos Anónimos, amas de casa, mujeres embarazadas, personas con cáncer, actividad física de tiempo libre, que es la que nos ocupa, actividad física escolar en el ámbito educativo, lo decían aquí, y extraescolar, fuera del ámbito escolar, los que llevan sus niños a la natación por la tarde, o a Chivas o a Leones Negros, mejor dicho, la actividad física en las universidades. Hay otro tipo también que es la gestión deportiva, el alto rendimiento, si tenemos dónde está el alto rendimiento, nada más, actividad física y mujer, ¿sí? Ante problemas de salud pública, lo platicaba hace tiempo con alguien sobre el tema, ante problemas de salud pública que es la violencia de género, el deporte también educa a través del deporte, fomenta la igualdad entre hombres y mujeres en muchas dimensiones. Psicología, yo la sacaría de aquí, y finalmente actividad física urbana, movilidad. ¿Sí? Entonces, y finalmente la gráfica de abajo dice deporte es igual. ¿Qué significa deporte? Deporte es juego más reglas, es igual, puede ser deporte recreativo o deporte de alto nivel. Yo quería empezar con esta lámina porque este ámbito de actividad física tiene relación con todas las mesas, con pobreza, con igualdad, con educación, con salud, y si no partimos de eso, no podemos entender mucho la función que tiene todo esto del movimiento humano. Me voy ahora así, si me la digo un minuto y medio, disculpa. Nosotros en el ámbito de la actividad física creemos que el punto medular para iniciar con cualquier política a 20 años tiene que partir de la investigación. No podemos construir una casa, no podemos construir un programa si no sabemos por dónde va el rumbo. Y Jalisco debe tener un rumbo. Y el Estado tiene que apostarle a acrecentar la investigación en el ámbito de la actividad físico-deportiva, destinando recursos económicos, incrementando la investigación
y destinando mejores recursos a las universidades. El deporte para todos es el punto medular. No podemos hablar de tipologías en específicas para beneficiar únicamente a un sector de la población. Y el Estado tiene que generar condiciones para todos, en donde se impliquen todos los segmentos de la población y no únicamente unos segmentos como podríamos considerarlo como se ha venido trabajando destinados para atletas de alto nivel o de élite o que buscan ganar medallas, cuando eso apenas significa en un 100% ni el 2% de la población activa. Entonces tenemos que implicar el deporte para todos y eso implicaría una sola concepción de actividad físico-deportiva. La tercera propuesta es la investigación también, pero incrementar el conocimiento y más profesionales en los recursos humanos. Significa que necesitamos dotar al Estado de nuevos profesionales que no podemos desameritar siempre, porque yo corría al gimnasio y me ponía en manos del instructor de spinning que tiene una profesión y después yo voy a producir, voy a ser un instructor de spinning en el gimnasio. Es como si aquella persona que padece cáncer y él ha sabido, ¿cómo se puede decir?, sobrevivir, porque él mismo se autocura y al final dices que yo ya soy cardiólogo, ya me puedo curar yo mismo. De ahí viene entonces el tema de formar nuevos recursos humanos y a la consecuencia de la formación de recursos humanos viene la siguiente propuesta, la cuarta. El Estado tiene que prever por la seguridad y la salud del habitante. Significa que ante la proliferación y crecimiento de gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, por el intento de captar más recursos económicos y clientes, contratan a cualquier tipo de persona, porque me gustaba el deporte, porque yo era activo en mi tiempo de juventud, yo fui futbolista y ella puede ser entrenador. Entonces tenemos que crear, para salvaguardar la salud de las personas y que estén en manos de profesionales, la ley del ejercicio de las profesiones del deporte en el estado de Jalisco. No puede dar la clase de educación física a cualquier persona, con todo respeto. No la puede dar. Estamos educando personas, no coches. No estamos trabajando con una herramienta, es una persona. Y ante los problemas de salud pública que afectan a la población decimos, es que tenemos más horas, no ocupamos más horas en educación física. Necesitamos realmente que el profesional sepa dar la clase. Implica mucho la responsabilidad de que yo como entrenador, instructor o docente tengo la oportunidad de dos cosas, o hacer que mi alumno o mi atleta continúe la práctica o la abandone. Entonces, finalmente lo dicho, el hombre crea una estructura organizativa de leyes y normas que nos permiten a todos vivir de manera armónica para salvaguardar la integridad de todos y por lo tanto el Estado tiene que velar por eso. La infraestructura deportiva para todos significa en el que se ha diseñado mucho tiempo instalaciones deportivas pensadas, si ustedes se ven, a los adultos, pero no se crean instalaciones deportivas pensadas para niños. Hablamos de fomentar el deporte cuando no hay instalaciones y el Estado tiene que apostarle eso en un rumbo en el que a 20 años podamos tener instalaciones deportivas para niños, para adultos mayores, personas con discapacidad y no únicamente pensando siempre en competiciones federadas como Juegos Panamericanos. Por lo tanto, también necesitamos modificar la ley estatal de deporte. Necesitamos favorecer la vinculación de instancias y dependencias del deporte, en el cual no únicamente sea como la siguiente que está en rojo, porque es solo una mesa en deporte, cuando tenemos muchas dimensiones y tenemos vinculación con todas las mesas que están aquí, y por eso tenemos que favorecerlo. Si no podemos diseñarlo de esta manera, no hablaremos de un plan de desarrollo en el Estado. ¿Por qué? Porque la actividad físico-deportiva a través del deporte en conjunto fomenta la cohesión, la integración familiar y el tejido social. Finalmente necesitamos también diseñar un programa de promoción de estilos de vida saludables que sea igual a la actividad física, en donde estén implicadas todas las instancias del deporte, toda la estructura pública o privada, más las dependencias del gobierno, como es seguridad pública, movilidad, la de salud, educación y muchas más. Es decir, lo he dicho, actividad física y deporte es un campo que tiene relación con toda la serie del conocimiento y no únicamente es una actividad particular. Y finalmente con las universidades. Gracias. La primera es la necesidad de reflexionar la pobreza desde una óptica nueva, diferente a la que estamos haciendo actualmente. Y hacíamos el comparativo de dos elementos que aparentemente son contrastantes y que hay que darles la particularidad y el peso específico que cada uno tiene. La pobreza extrema y la moderada. Se ha enfocado demasiado a la pobreza extrema y creemos que también hay que visibilizar la pobreza moderada. Y también el dilema de urbano y rural, que también tienen sus propias particularidades y que se le ha priorizado a la rural, olvidando o dejando un poco de lado la urbana. Aquí tiene que ver también con las maneras en las que se diagnostica y se dimensiona, se evalúan los indicadores que se utilizan. Creemos que los que existen son insuficientes y que también les falta una perspectiva
El segundo son los programas sociales como áreas de oportunidad. Creemos que ha habido avances en los programas sociales, sin embargo todavía hay mucho pendiente por hacer allí. Y bueno, mientras les hablo de la necesidad de que las capacidades institucionales municipales para aprovechar mejor la inversión en infraestructura básica. Decíamos que a veces los problemas de política social se tocan de manera sistémica con asuntos que competen a otras áreas, a otras dependencias, y eso a veces dificulta esa vinculación. Entonces decíamos, bueno, a lo mejor una población de acceso complicado se ve vulnerada o se ve con esas oportunidades de desarrollo por un tema de infraestructura en el cual las dependencias que trabajan política social no tienen ninguna injerencia. Entonces lo que estamos tratando de decir aquí es que se aproveche la infraestructura básica desde el municipio, otra vez este enfoque local, porque es el lugar donde se acerca mucho la población, es su primer contacto para muchas cuestiones de gobierno, pero a su vez los municipios luego tienen muchísimas carencias de capacidad. Entonces ellos pudieran gestionar mejor muchas cosas, pero actualmente no tienen los elementos que estamos nosotros aquí proponiendo que se haga algo al respecto. El cuarto es un cambio de paradigma, donde existan hechos de incidencia en la política social, en la política económica. Hemos trabajado mucho tiempo, de pronto le damos como mentalmente una primacía a la política económica y creemos que es la que rige a toda la actividad del país, y nosotros creemos que no debería de ser así, no debería ser interpretada de esa manera, y que sí hay cosas que la política social puede incidir en la política económica y no al revés, como siempre lo hemos hecho un poquito con este enfoque de consecuencias, ser más proactivos. Y por último, el fomento y participación de las organizaciones de la sociedad civil en el combate a la pobreza. Bueno, pues esta era una mesa de pobreza, entonces de manera muy particular se habló de ello, pero también creemos que las organizaciones civiles inciden en muchísimos temas, que su participación es importante, que le da continuidad a los programas y políticas sociales, que puede participar en todo el proceso de políticas públicas, y para lo cual se está proponiendo aquí una ley estatal de fomento a las actividades de las organizaciones civiles en concordancia y vinculación con la ley federal que ya existe, pero que en Jalisco no tenemos ley estatal, y además agregarle un componente de participación. No es solo el fomento a las actividades de las organizaciones, sino que nos involucramos en todo el proceso de políticas públicas. Sería todo por mi parte. Pues en primera instancia, es una lista, digamos, de elementos que tendría que contener un programa que pretenda incidir en el problema de la pobreza en el tamaño que tiene el Estado. Pues lo primero que vemos es indispensable que en cualquier programa haya la participación de los afectados. Y como ejemplo, que ofrecemos uno para cada punto de los que señalamos, se sugería en la mesa los presupuestos participativos, que parece que ya hay algún antecedente de Tlajomulco, entonces habría que estudiar la propuesta y ver la manera de extenderla. El punto número 2 es una apuesta estratégica por la sustentabilidad y todos los temas que tengan que ver con la asistencia social. Como ejemplo, poníamos esto. Es necesario ofrecer posibilidades de trabajo y ocio para los jóvenes en centros comunitarios o casas de la cultura, que además tengan vínculos con escuelas de la región, albergues para niños y ancianos, empresas, etc. Acá lo que vemos es para que un proyecto o un programa que pretende incidir en la pobreza pueda extenderse en el tiempo, pueda permanecer más allá a lo mejor del programa de gobierno, tiene que estar sostenido por la misma comunidad y no solo por el presupuesto que venga del Estado. Bueno, en tercer lugar, vemos importante optimizar las reglas de operación de la asistencia social en la infraestructura que ya hay instalada. Entonces, como ejemplo poníamos, buscar una mayor sensibilidad para con los actores, para discriminar mejor a quienes pueden atender qué convocatorias. Estamos pensando en las convocatorias, por supuesto, que dan presupuesto para la asistencia social. Revisar las reglas de operación, esto es, las fechas, los asuntos fiscales, los procesos de evaluación, de transparencia y de difusión de los proyectos instalados de asistencia social. Por otro lado, vemos importante los espacios de vinculación entre gobierno, empresas, academia y comunidades. Y aquí se veía el ejemplo de oficinas de derechos sociales, que es un antecedente de algo que funcionó en algún momento en
España, en donde son, digamos, como fechas de servicios abiertos al público, en donde la gente puede ir a enterarse, por ejemplo, qué opciones le da el gobierno en los programas que se ofrecen por la sociedad civil, si tiene alguna dificultad o algún proyecto productivo, etc. Asimismo, buscar fortalecer la figura de casas de la cultura o recuperar en ese sentido también experiencias exitosas, como, y bueno, el nombre es largo, la Comisión Estatal para la Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes, que es algo que estaba trabajando, pero que de repente son iniciativas que dependen de las personas, que si la persona se tiene que mover por razones personales, pues se acaba la iniciativa. Otro ejemplo que vemos también muy importante es el promover proyectos de políticas públicas con participación equitativa entre gobierno, sociedad civil, academia, desde su formulación hasta su implementación y evaluación, que es una condición que vemos importante. Hay uno que no alcancé a notar, entonces me quedo ahorita mientras ya sobre el siguiente vocal de la mesa, pero se los comento, que es el diseñar indicadores de impacto para los apoyos asistenciales del gobierno de Jalisco. Es decir, no sabemos a dónde van a parar, a quiénes van a impactar los proyectos que efectivamente se convierten en financiamientos para asociaciones civiles o para actores no gubernamentales. Lo vemos necesario y esas son las propuestas. Nosotros consideramos que es importante que se diferencie en las convocatorias de los proyectos que son financiados por las diferentes entidades del gobierno, que se haga una diferenciación para el tipo de organizaciones y sus actividades. Hablábamos que muchas veces se habla de organizaciones de la sociedad civil, pero hay que tener en cuenta que no todas son iguales, no todas se dedican a lo mismo. Entonces hay que diferenciar en la misma convocatoria de estos proyectos qué actividades se hacen para obtener una mayor permeabilidad de los mismos. Investigar sobre las organizaciones y no apoyar a las que no dan resultados. Hablábamos nosotros de que muchas veces se apoya a las mismas organizaciones siempre y no se da cabida a organizaciones de nueva creación o que son mucho más pequeñas que otras. Entonces es importante que mediante un instrumento de evaluación nosotros podamos determinar, o más bien las instancias financiadoras puedan determinar quiénes son las que dan resultados medibles y de esa manera seguir apoyando o interrumpir ese apoyo. Proponer y no solo pedir al gobierno, esto es algo que nos llevó mucho tiempo de discusión en la mesa, en el cual más bien queremos dar a conocer que nosotros vamos a ayudar a solucionar un problema social. O sea, que las organizaciones de la sociedad civil no solo vayamos a pedirle al gobierno recursos para hacer nuestra actividad, sino que vayamos a proponerle a este gobierno que nosotros les vamos a ayudar a resolver un problema social existente. Entonces, de esa manera no nos convertimos en solamente pediches, ¿no?, que vamos a ir con ellos a pedirles, sino que ofrecemos qué es lo que tenemos para ayudar en este problema. Otra cosa es que el gobierno vale y permita el desarrollo de proyectos productivos y el autoempleo. Hablábamos de que muchas veces el gobierno dificulta los propios proyectos que las organizaciones civiles desarrollamos, entonces a veces no les pedimos que nos dé dinero para hacerlo, simplemente su aval, que diga, ok, me parece que este proyecto es viable, es correcto, tú tienes forma de cómo hacerlo, bueno, pues entonces yo te apoyo y de esa manera puedes conseguir aliados para desarrollarlo. También la creación de fondos especiales para apoyo a proyectos. O sea, que se tenga, así como tenemos el FOJAL para empresas, etcétera, etcétera, tengamos fondos de apoyo a diferentes tipos de proyectos sociales. Un periodo de gracia para el pago de impuestos para estos diferentes proyectos, para, de alguna manera, incentivar que se realicen, y bueno, esto ya sería en conjunto con diferentes instancias del gobierno, pero hablamos de impuestos o de ayuda a generar trámites para que puedan llevarse a cabo. Difusión de los programas gubernamentales dentro de recibos, como puede ser el de la Comisión Federal de Electricidad, el CIAPA, el PEDIAL,
y medios de comunicación públicos. Hablábamos nosotros de que muchas veces la sociedad no se entera de cuáles son los programas que tiene el gobierno para la asistencia social. Muchas veces nos quedamos con que, bueno, pues ahí está el programa en internet. Ahí en la mesa hablábamos de que muchas personas siguen sin acceso a internet, no saben cómo utilizarlo. Entonces, en este tipo de instrumentos, como pueden ser los recibos que llegan a todas las casas, o en los medios públicos de comunicación, como el Canal 7, las estaciones de radio, pues se puede dar mayor difusión a que la población conozca estos diferentes programas. Y cambios y adecuaciones al marco legal, principalmente el de IJAS. Bueno, no sé en las demás mesas, pero nosotros en la nuestra pues llegamos a un consenso de que en administraciones pasadas el IJAS pues a veces no sentíamos que teníamos el suficiente apoyo de parte de este instituto, y bueno, pues por ahí revisar el marco legal con el que actúa y poderlo mejorar. Y bueno, algo con lo que me gustaría concluir es que pues no es necesario que pidamos al gobierno, sino que ofrezcamos nuestra ayuda para resolver una problemática social, y eso es algo que nosotros como mesa nos gustaría compartirles a los demás, que es importante que no solamente pidamos y pidamos, sino que más bien ofrezcamos qué es lo que nosotros tenemos, para que de esa manera el gobierno pueda apoyarnos en nuestro quehacer diario. Gracias. El primer problema es la población vulnerable, embarazo adolescente, violencia escolar y abuso sexual. Entonces, las propuestas que nosotros como decidimos fue primero una cultura de prevención de riesgos psicosociales, informar y capacitar a maestros y padres de familia sobre los riesgos que pueden tener los niños de primaria, el fomento de competencias y habilidades para la vida, implementación de cada centro de estrategias en cada escuela para cómo puedo resolver las problemáticas que se me presentan. Van ligados a otras problemáticas que vamos a ver en el problema. Programas de educación física, educación artística, y bueno, sancionar las conductas de violencia que hay en las escuelas, porque vamos a trabajar en prevención, pero también en la sanción. Una vez que se incurre, que sí se sancione. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. El segundo es la ausencia de participación social. Realmente consideramos que es un problema prioritario y que sería un área de oportunidad la más grande, que se involucren los padres de familia, los líderes comunitarios, la comunidad en general en la escuela, y abrir la escuela a la comunidad en general. Entonces, pues son varias las estrategias que encontramos. Que primero es el adecuado funcionamiento de los consejos escolares de participación social, que ya están en el reglamento, están en las leyes, pero no están funcionando ni están activando, porque eso entra como en el coto de poder y de autoridad del director de la escuela, abrir estas escuelas. Y por una parte es abrir la escuela a la comunidad, y por el otro sensibilizar a la comunidad de la importancia de su participación en la escuela. Y abrir las escuelas los fines de semana como centros comunitarios, espacios públicos, para que la comunidad pueda desarrollar diversas actividades de deporte, de artes, de cualquier gusto, ¿no?, de la misma comunidad. Siguiente problema, el abandono escolar o el rezago educativo. Entonces, primero detectar cuáles son los riesgos en los que está la comunidad, y después propiciar tutorías, estar al pendiente de ver cuál es el problema en cada persona, en cada niño, en cada adolescente, por qué quieren salirse, cuál es la situación particular, capacitar a los profesores y dar seguimiento una vez que alguien se salió de la escuela, la dejó, bueno, ¿qué pasó? Porque en la mayoría de los casos son problemas que se resuelven con un acercamiento. El cuarto problema que encontramos fue la falta de coordinación que hay entre los programas estatales, federales, municipales y entre los distintos niveles educativos. ¿Qué proponemos? Bueno, desde aterrizar los programas que hay. La Secretaría de Educación tiene unos programas excelentes, pero no les llegan a las escuelas. Desgraciadamente, a la hora que ya estamos en las escuelas nos desconocen
Entonces, bueno, falta ahí una coordinación, una supervisión, un acompañamiento directo en las escuelas para llevar todos los programas, la riqueza que hay tanto de la organización civil como por parte de la Secretaría para llevar a las escuelas. Y también creemos que la solución está en promover la autogestión en las escuelas. Primero decíamos que teníamos que definir de alguna manera el perfil de ingresos requerido para el ciudadano del siglo XXI y decir aquí en Jalisco qué es lo que queremos lograr para nuestros jaliscienses del siglo XXI. Definir la vocación de desarrollo educativo para el Estado, y hablábamos de algunas de las ideas, pues era la incorporación de inteligencias múltiples, tanto como método educativo, considerando los objetivos de aprendizaje, como también como un objetivo formativo, o sea, considerando que se desarrollen toda la amplia gama de inteligencias de las que los ciudadanos somos capaces. Una visión ética y ciudadana, la responsabilidad social y el desarrollo sustentable como tres elementos fundamentales de ese perfil de ciudadano que queremos para el siglo XXI. La cultura digital como un elemento distintivo, y se hablaba por ahí también de trabajar la enseñanza a través de la lógica, o sea, es decir, no enseñar la lógica como se ha enseñado tradicionalmente, sino a través de la cultura digital. La número 2 era diseñar un proyecto de capacitación para profesores y para la comunidad educativa en general, de educación media superior y superior, que parta de las características de las nuevas generaciones y que incorpore los aportes de las investigaciones en torno al aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, usando las nuevas tecnologías en la educación. O sea, revisar e integrar, en pocas palabras, todos los avances científicos que hay en términos educativos a nuestros procesos de planeación educativa, ¿no? Se habla ahora, por ejemplo, de la generación milenio, de la generación de los jóvenes que han tenido influencias de la tecnología y de los medios audiovisuales desde hace mucho tiempo y que razonan y piensan de manera diferente, y no estamos contemplando eso en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. El uso de nuevas tecnologías en la educación media y superior, en primer lugar, para lograr el acceso a contenidos, o sea, que a veces resultan pues, muy costosos, o sea, tenerlos al alcance y que se pueden abaratar a partir de las nuevas tecnologías, personalizar el acceso al conocimiento, o sea, de manera que las personas puedan tener pues, esa posibilidad de acceder al conocimiento, hacer más lúdico el aprendizaje, o sea, a partir del uso de nuevas tecnologías, y flexibilidad para distintos tipos de estudiantes. En pocas palabras, personalizar la educación aprovechando la ventaja que nos dan las nuevas tecnologías e invirtiendo, pero de manera racional y de manera muy expedita en ciertos procesos que nos permitan sacar todas las posibilidades que nos dan estas nuevas formas. Generar también, decíamos por ahí, bueno, retomar las fortalezas y conocimientos del Estado de Jalisco para convertirlos en programas educativos al alcance de todos. Se comentaba aquí en la mesa que, por ejemplo, Jalisco destaca por su cultura digital, destaca por la homeopatía, por poner dos ejemplos radicalmente diferentes. ¿Y cómo hacemos que todo eso se convierta en sabiduría o en conocimiento que de alguna manera se aplique al bienestar de la población? Cobertura y accesibilidad de la educación, la ciencia y la tecnología, considerando el contexto y la visión rural y urbana. Aquí hablábamos de considerar los espacios educativos más allá de espacios convencionales, o sea, no pensar en el aula, sino pensar en esa posibilidad de aprender en línea, de aprender a través de e-books, de recursos electrónicos que de alguna manera se puedan hacer llegar a comunidades alejadas donde no llegan otros sistemas educativos. Y también hablamos de acreditar competencias en aprendizajes no formales. Comentábamos ahí en la mesa que en ciertos países, cuando alguien demuestra ser competente, pues eso se puede acreditar y puede acceder a la educación formal a partir de eso. Por ejemplo, en Francia, una mujer que logra que sus hijos terminen la preparatoria y los ha acompañado desde su vida escolar, se le puede acreditar hasta la secundaria a través de exámenes, ¿no? Digo, tipo Ceneval, pero ampliar más esa posibilidad de acreditar competencias. Generación de proyectos de intervención, investigación y acción que permitan desarrollar nuevas propuestas educativas de mayor vinculación en la sociedad. Definimos como el eje central el desarrollo de un programa de educación integral y transversal. Y pues eso implica espacio y tiempo, implica desde la educación básica hasta la educación para toda la vida, cumpliendo con tres objetivos que fueran la cobertura, la calidad y la pertinencia. Ya lo mencionó la mesa 3B, el uso de las tecnologías de la información es esencial en la actualidad en el proceso educativo.
tanto principalmente para la cobertura, pero en otros temas también es de suma importancia. Si quieres ampliar tu cobertura cuando tu infraestructura o tu costo de infraestructura es elevado, pues hay que utilizar las tecnologías de la información, que por lo general sus costos son mucho menores que cualquier otro tipo de infraestructura generada, y esto obviamente también implica impactar en los programas educativos a distancia. Cuando tienes comunidades alejadas, el uso de las tecnologías de información son esenciales. Ya se mencionaba en la mesa, ya existe por parte de tanto la Universidad de Guadalajara como de la Secretaría de Educación, como digamos las instancias más grandes de educación en el estado, las casas universitarias o los centros educativos, por ejemplo para los indígenas, que pueden hacer uso de este tipo de tecnologías. En cuanto a los temas de violencia y todo lo que tiene que ver con los procesos de educación, no solamente de conocimientos, se tocó el tema de la formación de consejos o comités de vigilancia de salud y nutrición del escolar. Esto se le dio importancia en la mesa, puesto que si no resolvemos las necesidades básicas de un alumno que llega sin comer a la escuela y que no puede poner atención, no le puedes enseñar álgebra, matemáticas, español y mucho menos. Entonces hay que crear una instancia coordinada, transversal, interdisciplinaria, interinstitucional, que vigile las cuestiones de necesidades básicas, en este caso de nutrición y de salud. Y bueno, en salud estamos hablando del tema de salud física, salud mental en general, es un tema integral. Los programas de intervención integrales para comunidades con alto nivel de incidencia en violencia. En la actualidad los programas están desintegrados, están desvinculados, y hay por ejemplo programas municipales y luego hay de repente programas estatales. Sin embargo, una coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades que pueden incidir en este problema, como el DIF, como la Secretaría de Seguridad Pública, como la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación podrían generar una incidencia mayor, un impacto mayor en este sentido. Bueno, el tema de la educación para toda la vida lo consideramos como un tema esencial y tiene un impacto directo a partir de la educación virtual y de la educación a distancia. El tema de los centros, se manejó ahí una propuesta específica de centros de convivencia escolar y manejo de conflictos para la cuestión de bullying, violencia sexual, etc. La profesionalización del docente es un tema esencial, es un tema básico, es un tema importante y es un tema que podemos aprovechar el uso de las tecnologías de la información para poder impactar en él. Ya lo decía también la mesa 3A, la dignificación de la función de la imagen del docente, ¿no? Sumamente dañada en la sociedad por los pocos o muchos malos docentes que existen. Hay que elaborar un programa que dignifique y que coadyuve a elevar la función del docente como un ente, como una figura formadora de personas y posteriormente de ciudadanos. Reinstalar la comisión estatal, ese también fue un tema muy específico que se solicitó se mencionara. La Comisión Estatal para la Protección de los Derechos Humanos de la Infancia, discapacitados y adultos mayores, que al parecer a partir de esta administración en marzo dejó de funcionar. Entonces, si tratamos también de incidir en procesos de cambio, tenemos que, o si no se reactiva esta, cuando menos buscar la forma en cómo se incida en este tema. Y, perdón, ya casi termino. Gracias. Se mencionó ahí el tema de revisar las estructuras paralelas, por ejemplo, la influencia de las sociedades de padres de familia dentro de las escuelas, sobre todo a nivel básico, y el impacto que de repente tienen el control dentro de las escuelas. El tema de acceso a la información fue un tema por ahí que se manejó también, sobre la posibilidad de qué información se puede tener respecto del docente que está impartiendo las clases, ¿no? Si es información reservada, si es información personal. Hay una laguna ahí en la que se tiene que trabajar en ese tema. La formación o la implementación de una política pública que implique la obligatoriedad de la escuela para padres, para incidir en la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos,
y que no solamente sea responsabilizar a las escuelas de la educación y luego partir como la educación en dos partes, y tú tu parte en la escuela y yo mi parte en la casa, sino como una cuestión vinculatoria. Y bueno, otro tema que también ya tocaba la mesa 3B, que es la revisión y adecuación de los programas de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. ¿Qué perfil se quiere? ¿Qué perfil el mercado laboral está solicitando ya? ¿Cuáles son las condiciones de habilidades y de especialización y de capacitación que deben de tener los individuos para poder insertarse en el mercado laboral después de haber obtenido un nivel educativo que les facilite o que les posibilite acceder, ¿no? Algunos casos las empresas requieren ingenieros, pero no ingenieros simples, sino ingenieros que sepan hablar inglés, por ejemplo. Y muchas veces esos temas están desvinculados y es un tema que se tiene que trabajar entre los empresarios y las autoridades educativas. Y en la reactivación de todos los programas que ya existen, se habló mucho de, a ver, ya hay programas en la Secretaría de Educación, ya existe planeación al respecto, pero lo que está fallando es la práctica. Lo que nos está poniendo es en marcha los programas que ya existen para el cumplimiento, por ejemplo, en este caso específico del bachillerato obligatorio. Ya existe la disposición de que sea bachillerato obligatorio, entonces si ya existen programas de educación virtual, hay que ponerlos en marcha, hay que rescatar todos los programas y todos los estudios que ya se han hecho al respecto para ponerlos en práctica o modificar las prácticas que no están adecuadas. Por nuestra parte sería. Nuestro eje de trabajo, bueno, fue el abordaje desde el empoderamiento del paciente, porque creemos que tenemos ya muchas políticas de salud que son muy buenas, son realmente de gran impacto, pero no han tenido la penetrabilidad suficiente precisamente porque ha faltado ese empoderamiento de la gente, que las personas, desde los niños se sienten realmente comprometidos y empoderados con todos estos programas para que puedan llevarse a cabo y no sean un programa de 3 años, 4 años o 6 años, sino que sea algo un poco más permanente. Dentro de este margen, bueno, una de las primeras propuestas que tuvimos fue el desarrollo de una política integral de seguridad alimentaria en Jalisco. En esta política incluimos la elaboración de metas, estrategias y acciones que involucren a todos los sectores de la sociedad y el Estado, acorde con las necesidades particulares de la región. ¿Qué significa esto? Que estas estrategias tienen que estar tropicalizadas para cada una de las necesidades y diversidades geográficas que tienen cada una de nuestras regiones sanitarias. Pensábamos lo que es la región más alta de Jalisco, la región de Colotlán, es una región en donde si tú les pides a las madres de familia que preparen, no sé, caldo de pollo y que fruta, manzanas, mangos, te van a decir, ¿qué? O sea, ahí hay guamúchiles, hay nances, a eso nos referimos, a que todas estas estrategias estén muy a nivel de las necesidades de cada una de estas sociedades, incluso a la tropicalización de la cultura, porque no es lo mismo una cultura rural en Ocotlán, en la costa, que la parte más alta de nuestro estado. Creo que esa parte es muy importante considerarla. No puede ser el mismo medicamento para todos, sino hay que ver las necesidades específicas que está teniendo cada una de las regiones. Dentro de esta misma propuesta tenemos que deben estar enfocadas a la capacitación del personal sanitario con un apoyo especializado a las madres para iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, para complementar así los 1000 días que son cruciales para el desarrollo físico y mental óptimo de todos los individuos. Esto alineado a leyes gubernamentales. Creo que a veces perdemos lo importante que son esos 2 primeros años de vida en el desarrollo de todo ser humano, porque es donde exponencialmente crecemos más, donde se desarrolla nuestro cerebro, donde se desarrollan incluso los pequeños inicios de nuestro metabolismo para que se pueda dar las primeras educaciones en la alimentación. Hay que apoyar a las madres
que a veces tienen sí la necesidad y sí la empatía por la lactancia materna, pero a lo mejor a los profesionales de salud nos está faltando esa parte del apoyo y seguimiento con las madres. Eso por nuestra primera propuesta. La segunda propuesta va en el entorno de la seguridad vial para la prevención de accidentes. Lo más importante, hemos considerado que hay que establecer acciones y políticas estatales y municipales, impulsando sobre todo la capacitación, investigaciones de seguridad vial, formación profesional de los cuerpos de policía, entre paréntesis, para que estén un poquito más alejados de la corrupción y realmente poderlos empoderar de esta ley. Formación profesional de los cuerpos de policía, educación, promoción a nivel escolar. Creo que cada día los muchachos están ingresando a esta parte del consumo de alcohol y de drogas muchísimo antes de lo que a lo mejor en mi época nos tocó. Los niños están entrando al consumo de alcohol desde los 11, 12 años. Creo que estas políticas deben de impactar a niveles escolares. Es una realidad. Así como programas de apoyo e integración tanto para las víctimas como para los infractores. Por desgracia, los infractores son niños. O sea, el muchacho que se puso alcoholizado en la fiestecita de 15 años de la amiguita que agarró la moto o agarró el carro del papá y se estrelló contra una familia. Creo que no solo es reintegrar a las víctimas, sino también empezar a apoyar a los infractores. Involucrar a la sociedad como la gestora y la vigilante de estas estrategias. Creo que quién mejor que la misma sociedad para darse cuenta que realmente estas estrategias se están llevando a cabo, que estas políticas están teniendo un impacto y son como que nuestro mejor indicador para saber que todo está funcionando. Hay que involucrar realmente a la sociedad dentro de estas políticas como un apoyo. También tenemos la propuesta número 3, que es la cobertura universal de salud. Dentro de esta está el desarrollo de estrategias y políticas para dar servicio a la población desprotegida, no tanto solo en la inclusión a una seguridad. A esto nos referimos no por incluirlo dentro del seguro popular, incluirlo dentro del IMSS, incluirlo dentro del ISSSTE, ya estamos dando cobertura. No, lo que nosotros proponemos con esto es que asegurar que haya, uno, la infraestructura, o sea, los edificios, los centros de salud, y que dentro de estos edificios esté el personal adecuado, el médico, la enfermera, el especialista, para dar la atención, y dos, el medicamento. Creo que es una triada que no puede faltar ninguno de los dos, porque no estaríamos cubriendo ni tampoco estaríamos cumpliendo con este propósito. Dentro de esta misma estructura también empezar a ver ya lo que es la infraestructura en tecnologías y la seguridad clínica de nuestros centros de salud y de nuestros pacientes. Y bueno, esas serían nuestras propuestas. Muchas gracias. Vamos a tener que tener el apoyo interinstitucional, o sea, todas las secretarías tendrán que trabajar de la mano. El consenso fue grande y muy benéfico. Tuvimos una mesa que me siento muy orgullosa de haber pertenecido a ella. El consenso 1 fue que el plan de desarrollo contempla la creación de políticas públicas de largo alcance que aseguren a toda la población de Jalisco a mantener salud, bienestar y calidad de vida, así como el acceso a los servicios integrales de salud, entendiendo como un derecho humano, social y constitucional, exigible al Estado, que de suyo es irrenunciable y inalienable. Consenso 2. La participación intersectorial para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas a partir de la reducción de los factores de riesgo, promoción de la salud, detección temprana, tratamiento y cuidado a largo plazo y rehabilitación. El consenso 3. Debe plasmarse en ley de salud que el autocuidado es fundamental en la salubridad general, además que la atención debe dirigirse prioritariamente a grupos vulnerables y
y crear sistemas que fortalezcan el tema de salud mental, hoy día prácticamente abandonado, sobre todo en niños. Urge la educación previsional en Jalisco. Y las propuestas específicas son: 1. Realizar compras consolidadas del Estado en medicamentos e insumos para garantizar la cobertura universal. 2. Implementación de la asignatura Educación para la Salud en kinder, primaria, secundaria, entiéndase bien, educación básica, con el enfoque educación versus información, con la finalidad de un cambio de estilo de vida en un plazo de 10 años, reducir la obesidad y prevenir enfermedades crónicas. Esto habla muchísimo también de lo que es salud mental. Número 3. Propuestas específicas es que el gobierno federal y estatal firmen una alianza de colaboración con el sector empresarial, Fundación Social del Empresariado Jalisciense, para implementar en empresas y centros de trabajo de Jalisco el programa Empresa de Bienestar Libre de Adicciones, que promueve estilos de vida saludables y atienda a los colaboradores desde la prevención hasta la rehabilitación, creado por las universidades, empresarios, el gobierno del Estado y el actor social involucrado. 4. Apoyo económico a cuidadores de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Entiéndase también que aquí esta propuesta, aquellas enfermedades raras de las que ni siquiera nunca nos acordamos, aquellas enfermedades que nos dejan a nuestros niños olvidados porque desgraciadamente el presupuesto que se tiene es un olvido en la salud mental. La participación, la 5. Participación intersectorial para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas a partir de la reducción de los factores de riesgo, promoción de la salud, detección temprana, tratamientos y cuidados y rehabilitación. Propuesta 6. Queremos un hospital pediátrico psiquiátrico en Jalisco que se trabaje con un modelo diferente de atención comunitaria y atención primaria en salud, ya que la violencia, la pobreza alimentaria y la falta de educación nos ha dejado un problema de salud pública, y esto es real. 7. Que el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor sea una OPD para garantizar el envejecimiento activo y saludable para todas las edades. Con esto quiero decirles que no hay pretexto, tenemos que empezar a garantizar, y las propuestas que nosotros estamos haciendo están basadas en la realidad. Educación y salud de la mano, juntos con todo el gobierno, pero sociedad civil juega el factor número 1, el más importante, porque ningún gobierno puede trabajar sin la sociedad civil. Muchas gracias. Uno es que Jalisco tiene que asumir la relevancia, la importancia que tiene el tema migratorio, reconocer las diferentes poblaciones migrantes. Somos un país expulsor, un estado expulsor de migrantes hacia el otro lado del país. Tenemos población en tránsito, somos también un estado de destino y de retorno. Y en estos indicadores que se tienen, pues tenemos un papel relevante. Entonces es importante que como Estado asumamos que esto es un tema muy importante que va más allá de solamente recibir remesas, ¿no? Y que también tenemos que tener atención específica a cada una de las distintas poblaciones migrantes. Tenemos que transformar también la visión de la migración, pasar de una visión de gestión migratoria de remesas, de manejo de remesas, a una visión de derechos humanos. La centralidad debe estar puesta en el asunto de derechos humanos con perspectiva de género, de la seguridad humana. Hay que cuidar la seguridad humana de los migrantes en todas las fases del proceso migratorio, de desarrollo sustentable, de interculturalidad. Tenemos población migrante, indígena, jornalera que llega a Guadalajara y a nuestro estado, que abone a la atención, protección, promoción y plena realización de los derechos de las personas migrantes y sus familias. Cambiando esta visión, entonces, es importante entender que la migración es un asunto transversal y transnacional. Es la población de jaliscienses en el exterior, todas las personas que están aquí, etcétera, ¿no? Entonces tenemos como toda esta dinámica que hay que reconocer. No hay que limitar a los migrantes con esta visión de generadores de remesas, sino que son sujetos de todo tipo de derechos.
que se entienda pues a la población migrante como sujetos de derechos. Es importante entonces también alinear y armonizar el Plan Nacional de Desarrollo de Reintegración y el próximo Programa Especial de Migración con el Programa Estatal de Desarrollo y con todas aquellas acciones de índole estatal y municipal. Hemos entonces de alinear lo que desde aquí vaya a estarse planteando. Generar una estrategia para la implementación de la perspectiva de género en el Programa Estatal de Desarrollo en materia migratoria. El Plan Nacional de Desarrollo lo está planteando así. Hemos también de alinear y generar una estrategia para que esto también sea una cuestión transversal. Hay que integrar, pues, los objetivos y las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo a nuestro propio plan estatal. Sobre todo, este objetivo 5.4, que está referido específicamente a los temas de migración, en el que se lee velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. Hay que asignar presupuesto para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública dirigida a poblaciones migrantes, así como bajar los recursos y programas federales a las instancias estatales y municipales para que la población migrante tenga acceso a estos. Actualmente se cuenta con muchos programas para atender las necesidades de población migrante, sin embargo no se conocen. Es importante también hacerlos bajar, difundirlos y darlos a conocer. Hay que alinear y armonizar el propio marco normativo estatal, lo federal hacia lo estatal y municipal. Como por ejemplo, poníamos aquí varios que no son exhaustivos, sino más es así pues. Es decir, está la Ley de Migración y su reglamento, está la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, tenemos nuestro propio Código Penal, nuestro propio Código de Procedimientos Penales del Estado, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, el Código Civil de nuestro Estado, la Ley para el Desarrollo Económico. Cómo todas estas leyes van a estar armonizadas y alineadas con lo que la propia Ley de Migración a nivel federal y su reglamento, así como la Reforma Constitucional de Derechos Humanos están planteando. Y bueno, la propuesta también es la creación del Instituto de Atención al Migrante, ¿sí? Con presupuesto propio, que sirva de enlace y articulador intergubernamental e intersectorial, es decir, entre las distintas. Si estamos hablando de que la migración no es solo un aspecto de remesa, sino también un tema transversal, hemos de tener pues entonces como esta función de alinear los distintos sectores intergubernamentales y los distintos sectores, sociedad civil, academia, gobierno, iniciativa privada, que coordine, un instituto del migrante que coordine, regule y atienda las necesidades de las diferentes poblaciones migratorias. No solo, por ejemplo, los jaliscienses en el exterior, hay que entender las familias también a las que se tienen, las condiciones de las familias aquí. Entonces, esta población, la migración de origen, de tránsito, de destino y de retorno. En el estado de Jalisco, basado en un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y desarrollo sustentable. Un instituto del migrante que articule, coordine y facilite la participación intergubernamental e intersectorial, que funcione como un enlace intergubernamental e intersectorial para la aplicación de la política pública migratoria, que articule, que dé seguimiento, evalúe y asigne recursos para generar investigaciones articulados con distintos académicos, con distintos actores, especialistas que permitan diagnosticar las necesidades regionales, difundir, sensibilizar, capacitar tanto a servidores públicos como a la sociedad en general, incluyendo a la población migrante, para poder dar seguimiento y evaluar el impacto de las acciones que tienen las acciones pues, para generar una sociedad incluyente. Es importante trabajar en este asunto de la sensibilización y la difusión para acabar de evitar estereotipos, estigmas, prejuicios que criminalizan al migrante, que eso ya lo hemos vivido. Otro punto es la creación de una estrategia de prevención de abusos y omisiones, en donde los órdenes del gobierno estatal y municipal conozcan plenamente el contexto en el que se enmarcan los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, así como las obligaciones de respetar, proteger y cumplir con la plena realización de dichos derechos que ya están estipulados en la Ley de Migración recientemente aprobada. Creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En este dicho instituto habla de
de crearse un consejo consultivo que integre a la sociedad civil, académicos, empresarios, organizaciones también de migrantes y hacedores de política pública de manera horizontal. El propio diseño del instituto deberá también darse a partir de una participación intersectorial. Gracias por su tiempo. A nombre de la subsecretaría les agradecemos muchísimo su colaboración. Más o menos en el sitio web recibimos aproximadamente 25 propuestas escritas hasta esta mañana. Con las propuestas en consenso que ustedes generaron el día de hoy, pues sumamos una buena batería de propuestas a evaluarse y valorarse para la inclusión en el Plan Estatal de Desarrollo. Y justamente comentarles, en el sitio web abrimos un espacio que no lo trabajamos en el taller, pero que para nosotros es muy importante, y algunas de los consensos llegaron a la conclusión en torno a la importancia del seguimiento y la evaluación de los programas y de las políticas, de manera que ustedes les pedimos un último esfuerzo, y para quien lo decida tenga alguna propuesta en torno a indicadores específicos para el nivel de eje del Plan Estatal de Gobierno, que como se mencionó al inicio son 5 ejes. Este es uno de los ejes que está integrando, que es desarrollo social, y cada una de las mesas es una temática específica que eventualmente se convertiría en un programa sectorial o un programa temático dentro del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que les pediríamos que con su expertise y con su conocimiento nos pudieran hacer sugerencias de indicadores para darle seguimiento al plan a nivel de eje, indicadores a nivel de eje, o indicadores a nivel del programa o sectorial o programa temático que se discutió aquí. Y esto nos dará, pues, estos también serán incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo, estos 2 niveles de indicadores, y nos servirá muchísimo para hacer el ejercicio de monitoreo y evaluación. Y nada más como comercial primero, decirles que en la subsecretaría estamos trabajando en la creación de un inventario o un catálogo de lo que son los programas, junto con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y con toda la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Entre todos estamos armando este catálogo de programas que ustedes de manera clara y cualquiera podría revisar en la página web vía herramientas, ¿no?, como primera tirada. Esto nos permitirá trabajar en matrices de indicadores para los programas y a su vez en las reglas de operación de los programas. Por lo tanto, pues cualquier comentario y sugerencia al respecto, con todo gusto serán bien recibidas en la Dirección General de Evaluación. Cuando se dice que una semana más se van a recibir propuestas, es desde hoy hasta el siguiente martes. Así es, desde hoy hasta el siguiente martes, una semana para propuestas específicas y para propuestas de indicadores en estos 2 niveles. Ahí mismo en la misma página, en el vínculo específico. Pues si no hubiera más, hasta el momento, pues declaro clausurados los trabajos de este taller de mesas sectoriales. Muchas gracias. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. Un plan de todos para un futuro compartido. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Jalisco, Gobierno del Estado.